Ahí estamos grabando esta nueva sesión de los conversatorios, que tenemos una invitada especial, que es Agustina Raraz. Agustina, el conversatorio se llama El cultivo de los intersticios. Agustina es de Santa Rosa, La Pampa, es licenciada en Filosofía de UBA y artista audiovisual. Junto con Nicolás Onischuk hacen el colectivo artístico del Proyecto MO, con quien ha realizado performance, instalaciones, films en diálogos con territorio, La Noble Ultimación de la Bestia en el año 2017. Actualmente estudia en el programa de posgrado de Prácticas Artísticas Contemporáneas en la Universidad Nacional de San Martín y dicta clases en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad del Cine. Les presento a Julieta Mancilla, que va a presentar en qué contexto es este conversatorio, y seguimos con ella después. Bienvenidas. Bueno, buenas tardes. Un placer tener a Agustina esta tarde también. Ella, como mencionaba Pablo, la obra La Noble Ultimación de la Bestia la presentaron por primera vez acá en el Museo Provincial de Artes, así que bueno, ya nos quedó ahí un vínculo con ella. Y también, bueno, fue una reflexión sobre estos temas que nos convocan esta tarde. Como muchos ya saben, este año el museo se encarga de reflexionar en torno al eje conceptual de territorio. Muchas de las muestras, o sea, las muestras que están en exposición y que estarán en exposición este año van a referir sobre este eje, las actividades de mediación propuestas también, y en este caso este conversatorio es un poco digamos, el último fogoneo de la muestra Naturaleza y Cultura, que acaba de finalizar este domingo que pasó, y bueno, teníamos interés de pensar un poco junto con Agustina desde cuándo o desde qué momento se empezó a concebir a la naturaleza y a la cultura como esferas que se pueden pensar de manera diferente, ¿no? Como, y separadas una de otra. Así que bueno, vamos a ver qué nos dice la filosofía, y la filosofía también para pensar el arte, eh, que es lo que nos trae y que nos puede compartir Agustina esta tarde. Les comentamos que pueden dejar sus preguntas en el chat de este vivo, y cuando finalice la exposición de Agustina las vamos a ir compartiendo para iniciar una conversación con ella. Qué bueno. Agustina, te dejo la palabra y estoy todo oídos. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la presentación. Sonrío porque me parece un momento hermoso, el poder compartir con ustedes, también con el espacio del museo, que como decía Juli, es un espacio que albergó durante un mes, creo, La Noble Ultimación de la Bestia, que realizamos con Nicolás Onischuk. Para mí fue un proceso hermoso, súper generador de instancias que no esperábamos, y siempre agradecidos con esta situación. Bueno, acá estamos. Planteé cuando me invitaron un recorrido, una propuesta que se titula El cultivo de los intersticios. Voy a empezar un poco explicando por qué el título, desde dónde, qué me propuse hacer con este título, con esta invitación. En parte, bueno, a partir como de mi formación y de mi práctica, me parecía interesante, digamos, señalar las coordenadas desde dónde enuncio. También un poco por una práctica que llevo adelante, pero como también diría como una especie de militancia del intersticio, ¿no? Estoy formada en filosofía y desde chica tuve ciertas formaciones y vinculaciones y producciones artísticas, y desde los últimos años es un lugar donde me gusta hurgar y proponer. Y un poco la convocatoria, digamos, habilitaba
volver a insistir sobre ese espacio intermedio entre, en este caso, la naturaleza y la cultura. Una dupla, una dicotomía, como lo vayamos a ir desarrollando, que como decía también Juli, estuvo vinculada con la noble ultimación de la bestia, que es una obra que además se gesta en las coordenadas pampeanas, así que bueno, ahí me avisan que se me escucha muy bajo, así que me voy a acercar a la compu a ver si está mejor. Decía que bueno, que es una obra que un poco dialoga con esas coordenadas, así que es un poco bueno volver sobre ese lugar, ese entremedio de, pero también el intersticio, como decía Marie Bardet en una charla que también dio en el museo hace un año y que volví a visitar estos días. Ella hablaba del intersticio también como una continuidad entre las prácticas pedagógicas y las prácticas artísticas. Yo también diría las prácticas filosóficas y las prácticas artísticas, un poco también para insistir sobre la filosofía como un quehacer práctico y no simplemente como un modo, un ejercicio de teorización, ¿no? Entonces, a raíz, bueno, a partir de esta propuesta, ¿no? Del habitar o de cultivar los intersticios entre la filosofía y las artes, en mi quehacer, pero también entre otras tantas posibilidades, me voy entonces a esbozar la pregunta sobre qué entendemos por naturaleza, qué entendemos por cultura. ¿De dónde y cómo nace esta oposición, ¿no? Vuelvo a esa pregunta de Julieta, para volver a retomarla hacia el final, ¿no? Me interesa ahora sí como comentar un poco qué ocurre con esta oposición en la historia de la filosofía, desde los filósofos presocráticos hasta más o menos la contemporaneidad o la modernidad, ahí los inicios de la contemporaneidad, y por otro lado pensar luego de eso tres modos de vincular entonces la naturaleza por un lado y la cultura por el otro, si es que podemos pensarlas por separado, y estas mediaciones pensarlas bajo de tres ejes: el primero las artefactualidades, el segundo las funciones y el tercero los gestos, ¿sí? Esta segunda parte no la tenía como pensada en un primer momento, pero cuando fui como repasando y releyendo, y también me hice la pregunta, ¿cuáles fueron los últimos textos que estuve leyendo o releyendo que tenían vinculación con la temática? Se me aparecieron un par, y la verdad es que no quería dejarlos afuera, porque me parecía que traían mucho, especialmente para la exposición que están desarrollando ahí en Santa Rosa. En principio, bueno, podemos decir que los filósofos presocráticos, que se los consideran filósofos naturalistas, justamente por su vinculación con la naturaleza, aún no hacían la decisión que recién va a aparecer con el pensamiento sofístico, ¿no? Con la tarea de los sofistas, que tuvieron una fuerte vinculación con la política, y que en esa fuerte vinculación con la política comenzaron a desarrollar figuras que hoy las podemos vincular con instituciones claramente sofistas. Hacían una distinción tajante en lo que se entiende por naturaleza, sí, y por otro lado lo que se entiende como las convenciones, ¿no? Nomos, las leyes, la sociedad en sí, ¿no? Digo, todo lo que tenga que ver con costumbres empieza a perfilarse como lo producido por los hombres, ¿no? Y por otro lado, la naturaleza como aquello que es autoproducido y suficiente por sí misma. Esta distinción, de alguna manera, pervive durante todo lo que podríamos considerar el medioevo, ¿no? El pensamiento cristiano, de alguna manera, lo que hace es reforzar esta distinción considerando al mundo o la naturaleza como algo que es creado para la satisfacción de los humanos, ¿no?
Esa distinción, digamos, que nace con el mundo sofístico y que no encontramos de alguna manera referencia alguna en el mundo presocrático, tiene por un lado, digamos, marca de alguna manera el inicio, el comienzo, el rastreo que se puede hacer hoy en una filosofía de la cultura, ¿no? Que está orientada hacia un relativismo. En el momento de la escisión de estas esferas, podemos pensar que la filosofía aún pervive en un mundo previo, presocrático, que recién en la modernidad va a volver a tallar, digamos, para generar dos totalmente, digamos, discernidas, como el mundo de la naturaleza, o la esfera de la naturaleza y la esfera de la cultura. Entonces podríamos decir que si bien podemos rastrear a los sofistas, recién en la modernidad contamos con esta separación tajante que, digamos, podemos incluso alcanzar con evidencia en nuestros días. Entonces, no hay subordinación de lo humano a lo natural, ni de lo natural humano, de la manera en que podría pensarse en la modernidad, y tampoco claramente ese control que aparece en el movimiento moderno. La modernidad, como sabemos, tiene como este carácter de desencantamiento del mundo. Ya no hay una presencia, digamos, inmanente de la divinidad, y esto es, digamos, un movimiento, le da la fuerza para este gesto muy moderno, que es el de considerar al sujeto como aquel que puede apropiarse de la naturaleza. Tenemos la figura cartesiana, ¿no? El mecanismo cartesiano es conocido precisamente por una consideración de la naturaleza que es equiparada a la dinámica maquínica, es decir, la naturaleza, los animales e incluso las se posicionan todas casi sobre un mismo eje de consideración, que podemos equipararlo a aquello que Descartes llama la res extensa, ¿sí? El cuerpo mismo, el cuerpo humano, pertenece a ese dominio de la res extensa, en distinción de lo que es la res cogitans, ¿no? Que sería como aquello que podríamos identificarlo con el incluso lo mental, ¿no? Como aquel carácter anímico que está por fuera de lo material. Entonces, llegado este momento, digamos, del mundo moderno, con toda una antesala cristiana, en donde la naturaleza es una creación divina, la cuestión, digamos, del sujeto empieza como a desprenderse, ¿sí? Esa presencia de lo divino, ¿sí? En Descartes todavía contamos con una divinidad más bien cognoscente, pero ya con el nacimiento del pensamiento kantiano, ¿sí? El mundo, la naturaleza deja de ser una creación propia, digamos, de la divinidad, ¿no? Entonces, como varios pasos que comienzan, digamos, a alentar una subjetividad que comienza a creerse poseedora de un poder capaz de dominar todo aquello que rodea, inclusive los instintos, ¿no? Que forman parte de este rango de posibilidades a dominar. Hay una exterioridad, hay un distanciamiento respecto de la naturaleza. El sujeto se piensa como trascendente a ella, y la materia como una razón, digamos,
desprivilegiada ontológicamente, es decir, en esta distribución del ser, para que el sujeto se apropie y exija de alguna manera un deber y un derecho de explotación, ¿sí? Entonces, esta revolución, digamos, en la modernidad podemos identificar con la figura del Zar. Esto claramente trae aparejado, ya lo vengo diciendo, una concepción del cuerpo, ¿no? El dualismo cartesiano es un problema para la filosofía que es heredado hasta nuestros días. Aún hoy seguimos discutiendo con cómo pensar la corporalidad fuera de este dualismo. Otra vez, un nuevo dualismo, ¿no? Tenemos cultura-naturaleza por un lado, que es una dicotomía que en algún punto se hace eco. Esta dicotomía, cuerpo-alma, res cogitans por un lado, res extensa por otra. Entonces, llegado a la modernidad, yo un poco en mi introducción quería como llegar a dos imágenes, que son dos imágenes que me parecen interesantes porque las veo continuamente recuperadas en lecturas que hago, que tiene que ver por un lado con este mecanismo cartesiano, que tiene que ver con esto que estaba, digamos, hablando, con la idea de desvalorizar la naturaleza, construir un sujeto que se pueda apropiar, que tenga una trascendencia respecto de la materia. Obviamente acá aparece con mucho saldo que ya podríamos pensarlo insinuado en los presocráticos, que es la vinculación con la naturaleza. Se conoce que Anaximandro y Tales practicaban la técnica de la navegación, y en eso, digamos, tenían un vínculo con la naturaleza, pero acá la vinculación, digamos, a partir de la técnica, es estrictamente, digamos, vinculada a la producción, ¿no? La cuestión de la productividad aparece fuertemente al punto de que los animales, ¿sí?, son concebidos como máquinas. La productividad es un eje metafísico para pensar la ontología, los seres, ¿no? Entonces, de esta manera, los animales aparecen como instrumentos animados. Eso quiere decir que podemos conocer a las máquinas, digamos, en el mismo rango de la animalidad, y la naturaleza, que podía en algún punto tener en sí misma, aparece como un medio para un fin netamente humano. Bien. Merleau-Ponty, filósofo francés, fenomenólogo, en el año aproximadamente, en 56 y 60, dicta unos cursos titulados La naturaleza, la nature. Allí él trabaja con varias concepciones en torno a la naturaleza. Lo que dice ahí que tenemos a grandes rasgos dos imágenes. Una es la del mecanicismo cartesiano, que comentando, y otra es la del teleologismo kantiano. ¿Qué es el teleologismo kantiano? Bueno, por un lado, tenemos la idea cartesiana de que la naturaleza no tiene en sí un fin. La naturaleza no existe para alguna cosa, sino que existe per se, y el sujeto soberano se apropia de ella, privilegiando simplemente sus intenciones, y no acaso las intenciones que la naturaleza podría tener, o acaso no interrogan su existencia o el porqué de su existencia, ¿no? Entonces se dice que la naturaleza para el mundo cartesiano ha perdido la orientación. Entonces tiene que ser abordada, ¿sí?, con el funcionamiento de las leyes. Es decir, la naturaleza no podría por sí misma, de alguna manera, autoproducirse, sino que tiene que ser regulada o analizada por leyes que son producidas por el sujeto cartesiano. El teleologismo kantiano, de alguna manera, lo que viene es a poner en duda esta perspectiva
y empieza a preguntarse, y a mí le traigo esta cuestión del teologismo kantiano, porque para mí acá, digamos, sucede un segundo hito bastante importante que tiene que ver con el objetivismo, ¿no? Con los rasgos objetivos de la naturaleza. Recién con Kant aparece el interés fuerte por la caracterización, la pregunta en torno a la objetividad del mundo, la objetividad de la naturaleza. ¿En qué sentido? La naturaleza se nos presenta de una manera, y esa manera en que se nos presenta no es siempre igual, ¿no? Cada quien tiene una percepción, una subjetividad para recibir el mundo. Si bien todos compartimos un mismo esquema perceptual, la subjetividad, la sensibilidad hace que todos nos conectemos con la naturaleza, lo que se nos presenta como naturaleza, de una manera diferente. Pero hasta ese entonces, la pregunta sobre el estatuto objetivo, ¿sí?, de la naturaleza no había tenido la misma fuerza, no había tenido la fuerza suficiente, ya que en Descartes, la naturaleza se regía por un funcionamiento de leyes y había perdido esta orientación, ¿no? Entonces Kant, de alguna manera, se pregunta por la objetividad de la naturaleza, lo que implica, de alguna manera, restituirle a la naturaleza algo que Descartes no estaba considerando y que tiene que ver con cómo la naturaleza es, incluso por fuera de nuestra capacidad perceptual, otorgarle un estado que no sea meramente absorbido por la subjetividad. Bien, de esta manera, Kant dice que nosotros podemos, de alguna manera, caracteres objetivos del mundo, pero hay caracteres que no se pueden percibir. De esta manera, hay que comprender a la naturaleza bajo una figura, también se llama la figura del conociel, al ob, que es una figura extrapolada del mundo humano que de alguna manera lleva a la naturaleza a un orden que no es propio de ella. Es decir, se antropomorfiza la figura de la naturaleza en esta lectura kantiana, que es la lectura que se conoce como la lectura humanista. Entonces, Kant dice que la finalidad de las cosas naturales no pertenece a la naturaleza en sí, sino a la subjetividad humana. Pero aún así habría que pensarla. Bien. Habíamos dicho entonces qué entendemos por mecanicismo, qué entendemos por la lectura kantiana y este teleologismo. Ahí entendamos la palabra teleología como a partir de la raíz telo, que en griego significa finalidad, y teleología como aquel discurso sobre los fines, ¿no? Entonces, Kant le restituye a la naturaleza una finalidad y le otorga incluso como este carácter ficticio de el como sí, que más bien surge de la subjetividad. Es decir, se le extrapola a la naturaleza rasgos, caracteres que son más bien asociados a el hombre, ¿no? Como se decía en ese entonces, como se hacía referencia al humano en ese entonces. Merleau-Ponty dice, ok, tenemos un triunfo de la perspectiva humanista, kantiana, pero todavía podemos explicarle algo que tiene que ver con que con esa definición se pierde lo misterioso de la naturaleza. Eso misterioso de la naturaleza para Merleau-Ponty es la no producción, el carácter inhumano de la naturaleza. De esa manera, lo que sucede es la contemporaneidad absorbe y hereda una lectura antropomorfizante. Una lectura antropomorfizante que va a tener un nuevo contrapunto antes de pasar a la contemporaneidad, que es la la lectura romántica de Schelling. Schelling tiene una concepción de la naturaleza
que la hace, o sea, que la restituye de todo este proceso objetivizante que se viene dando desde Descartes hacia Kant. Schelling va a decir que la naturaleza es aquello indomable, es aquello que de alguna manera resiste a la objetivización, a la antropomorfización kantiana, y a su vez cartesiana, pero que a la vez la naturaleza sigue siendo producción, y dice, es producto y productividad, es pasiva y a la vez activa, y es aquello que resiste a esta operación, ¿no?, objetivizante. Y dice, la naturaleza no puede ser puesta enteramente enfrente de nosotros. Lo que dice Merleau-Ponty al recuperar estas figuras es, nos encontramos frente a una concepción de la naturaleza que es imposible reducir a un objeto, ¿sí?, en este gesto de la representación, de poner el objeto delante, de volver a ponerlo una y otra vez en esa presentación y representación, y Merleau-Ponty con su filosofía del cuerpo va a dar con el límite, ¿sí?, irrebasable para el cristianismo, que es el cuerpo es naturaleza, y es naturaleza funcionando dentro de nosotros, ¿sí? Ahí, digamos, se genera, ¿no?, en esta concepción de la naturaleza que podemos vincular con la corporalidad, y que para mí también es como un punto de anclaje de filosofías de la corporalidad y de prácticas artísticas que piensan aún hoy la corporalidad más allá del dualismo y la corporalidad más allá del concepto de corporalidad o cuerpo. Bien. Antes de pasar como a la segunda parte de la exposición, que había vinculado con estas tres mediaciones, que podríamos llamar así, que serían las artefactualidades, las instituciones y los gestos, me interesó quedarme un ratito con la idea de la naturaleza como esa materia apropiable, ¿no? Esa materia que se vuelve mercancía, esa materia que se vuelve artefactualidad, que se vuelve objeto de diseño, que se vuelve a la vez infraestructura, que se vuelve consumo, para plantear algunas preguntas vinculadas al arte, y luego retomarlas, que tienen que ver con estos movimientos, ¿no? Como que tenemos por un lado la apropiación de la naturaleza y tenemos por otro lado la desapropiación de la naturaleza. Son dos gestos que yo veo a menudo, leo a menudo en ciertas lecturas, del cuerpo, del territorio, y que tiene que ver con justamente dar cuenta de un estado crítico en el que vivimos, en donde la desapropiación parece urgente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Estaba leyendo un texto que traía a colación, que citaba el texto, la lectura de Walden, de Thoreau, que asocio mucho también con estos gestos urgentes, desesperantes por abandonar las grandes urbes y retirarse a la naturaleza, ¿no? El retirarse a la naturaleza, un paraíso, como un espacio liberador, emancipatorio, es un movimiento recurrente, y me parece un movimiento interesante para pensarlo desde el lugar desde donde se enuncia, esa propuesta a retirarnos a la naturaleza. Hace poco leí un texto de Silvia Perovitsky, hace un cuerpo danzante, en donde ella, de alguna manera, en esta gestualidad de proponer la desapropiación o la resignificación de las corporalidades tan absorbidas por ciertas lecturas performativas, proponía cómo recuperar ciertos saberes corporales intuitivos, y hacía un llamado a vinculación con la naturaleza,
que a mí me parecía bastante interesante desde el punto de dónde estamos iniciando la necesidad de la revinculación con la naturaleza y cómo. Porque siento que a veces esos movimientos resultan radicales desde el hecho en que se enuncian sin territorio o se enuncian, digamos, sin tener en cuenta las condiciones de posibilidad de dónde, ¿no? De dónde, para quién y de cómo. Esto lo digo porque podemos caer en una lectura de la naturaleza como aquello, digamos, fuente de toda belleza y fuerza salvaje, y a la vez como este campo abierto en estado de plenitud, siempre y cuando lo miremos desde la ciudad, ¿no? Quiero decir la ciudad, quiero decir mi departamento, mi computadora, ¿no? Hay como a veces estas miradas tan romanticistas que para mí dejan de lado a veces algo más del orden de lo relacional, que es lo que me interesaría recuperar ahora en esta segunda parte como de la exposición. Y por otro lado, digamos, para no dejar atrás a Descartes, me pregunto cuánto pervive, ¿no? de las concepciones de la naturaleza como aquello a apropiar, cuánto nos hemos apropiado y cómo, digamos, y cuánto pervive de lo natural ya apropiado. Heidegger daba cuenta de este movimiento, digamos, apropiador. Él dice que el modelo de la cosa es el modelo del artefacto y que la cosa nos impide vernos en nuestro dominio. De hecho, él dice que los recursos naturales nos aparecen como un stock disponible. De esa manera no hay consideración alguna casi sobre la naturaleza y mucho menos sobre el ser, que es lo que a él le interesa, que tiene fuerte vinculación con la idea de naturaleza. Hace poco había releído, y por eso me interesaba traerlo acá, el texto del origen de la obra de arte, es un ensayo del 35-36 muy cercano ahí, el texto de Benjamin, la obra de arte en la época de la reproductividad técnica. Me parece que es un texto muy interesante para pensar también la cuestión. El texto de Heidegger instala la pregunta sobre cómo vinculamos la cultura y la naturaleza a partir de la obra de arte, ¿no? Claramente no se inicia así, no se plantea así el texto, pero es un texto que podemos leer coordenadas. Heidegger dice que, bueno, si bien podemos plantear la equivalencia entre obra de arte, cosa y artefacto, la verdad de la obra de arte reside en que justamente de una manera, dice él, levantar un mundo y traer tierra, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Me interesa especialmente el concepto de tierra. Ahí Heidegger no termina de definir el concepto de tierra como si fuera la naturaleza, a Durero, el escritor, y dice algo así como, lo cito, dice, pues verdaderamente el arte está en, y el que pueda arrancarlo fuera de ella lo poseerá. Esa primera... ¿Se me escucha bien? Por ahí, si podrías repetir la cita de Heidegger que acabas de leer. Genial, sí. Y venís re bien. Genial. Heidegger decía, en este texto no hace la equivalencia a tierra, naturaleza, pero sí cita a Durero y dice, verdaderamente el arte está dentro de la naturaleza y el que pueda arrancarlo fuera de ella lo poseerá. Ahí es como el único gesto en donde naturaleza y tierra, que es el concepto que él trabaja en relación con la obra de arte, y que se aparece como con fuerza
y de alguna manera organizo un poco mi lectura, que tiene que ver con que para Heidegger es el arte, de alguna manera, traer la tierra, ¿no? Que sería como este gesto de desapropiar o mostrar la tierra en su estado de apertura, ¿sí? Por oposición a un gesto netamente productivo, industrial, en donde nos apropiamos del material sin ofrecer de alguna manera un levantamiento del mundo y un traer aquí la tierra. Es un texto bastante complejo a mi modo de leer, pero me parece que es un texto que dialoga muchísimo con estas dos coordenadas. Cómo esta manera hacer permanecer a la naturaleza en tanto naturaleza dentro de la obra de arte. Para Heidegger justamente es el arte el que puede, entonces de allí que la obra de arte siempre guarde en sí su verdad. Porque bueno, acá nos vamos a ir un poco de tema, pero para justamente poder ser pervivir en la obra de arte esta tierra, justamente es instalar una posibilidad de vincularse con el ser, ¿sí? Con el ser en términos metafísicos, metafísicamente hablando, ¿no? El ser ontológicamente hablando. Bien, habiendo dicho esto, lo traigo a raíz de que me interesaba la idea de instalar la pregunta por la obra de arte, incluso por la artefactualidad, ¿no? La terminología artefactualidad es una terminología que me gusta muchísimo porque no solamente tiene vinculación con la idea de arte, sino también con el factum, ¿no? Con lo factual. Y las artefactualidades, a mi modo de ver, han instalado, ¿no? En nuestra contemporaneidad modos de la temporalidad, modos del acaecer, ¿no? Del hecho, ¿no? Lo acontecimental, que proponen nuevas coordenadas de lectura del arte, ¿no? Y en esas nuevas coordenadas de lectura del arte, la vinculación con la naturaleza se nos presenta de manera diferente, ¿no? No es lo mismo pensar en una obra de arte, cómo se vincula con la naturaleza. Si pensamos en una pintura, ¿sí? Que si pensamos la vinculación de una obra de arte con la naturaleza desde, por ejemplo, un video, propongo un montaje, ¿sí? De un acontecimiento natural, como un tsunami instalado en un dispositivo con todas las características posibles de la veracidad. Es decir, si nosotros nos sentamos frente a un televisor donde nos están mostrando un tsunami en una ciudad que aparentemente existe, nos vamos a encontrar con una situación artística que ofrece una vinculación con la naturaleza totalmente diferente de la obra de arte como aparece concebida en primeras líneas del texto heideggeriano. Obviamente para la época el happening o un televisor instalando una fake news no era todavía algo de lo cotidiano y tampoco era concebido si eso existiese como obra artística. Entonces me interesaba partir de la idea de la producción, ¿sí? Para empezar a corrernos a la obra de arte y al artefacto como tal, ¿no? También considerando que hoy en museos podemos vincularnos con obras que van más allá de lo que podemos definir como obra, ¿no? De hecho, podemos más bien hablar de obra. Bien. Espero haya quedado ahí estipulada la pregunta, que es cómo entonces las obras de arte, las desobras de arte, las artefactualidades se vinculan con la naturaleza, en este caso, generando, digamos, coordenadas de lecturas diferentes del concepto de naturaleza. Bien,
Y ahora me quería correr a otro textito que también estuve realizando hace poco y que me parece interesante traerlo, que es Micropolíticas, cartografías del deseo de Guattari, en donde en el primer 3 definiciones de cultura. Allí se define la cultura de 3 maneras. La primera es de una manera que... La primera manera es una definición que podríamos considerar algo del orden del sentido común, ¿no? Como una definición que se da a primeras, que tiene que ver con, que tiene una herencia burguesa, que tiene que ver con el cultivo del espíritu, ¿no? Una primera definición podríamos considerarla como el cultivo del espíritu. ¿Qué entendemos por cultivar el espíritu? Puede ser muy amplio, ¿no? Pero tiene vinculación en su momento con la producción de ciertas prácticas vinculadas con el arte, vinculadas con las ciencias. Hay una segunda definición, que es la definición de cultura más social colectiva. Esta primera definición de cultivo del espíritu, entendemos bien, no es una definición democráticamente activamente repartida, no todos cultivan el espíritu, dice Suley-Rollin y Guattari. En cambio, la definición de cultura como un alma social colectiva es algo que le cabe a todos, que hay un colectivo que realiza ciertas prácticas, pero no es aún una cultura mercancía. ¿Qué es una cultura mercancía? Una cultura mercancía ya es una cultura que de alguna manera está vinculada con los bienes producidos para su consumo. Bien, habiendo hecho estas 3 definiciones, quiero recuperar un poco entonces lo que piensa Suley-Rollin y Guattari al respecto. Ellos creen que la palabra cultura es una palabra trampa. ¿Por qué es una palabra trampa? Porque de alguna manera lo que hace es separar prácticas semióticas, o sea, actividades que se dedican a la producción de sentido, de su contexto de génesis, por una manera, que en ese sentido se genera una pérdida de su valor político. Entonces, lo que ocurre es que estas actividades de producción de sentido se estandarizan, se institucionalizan y luego se distribuyen capitalizadas. Así alcanza Suley-Rollin y Guattari el concepto de cultura de masas promovida por esta cultura mercancía. El análisis que proponen a mí me parece sumamente, porque de verdad que siempre el concepto de cultura me pareció un concepto incluso mucho más complejo que el concepto de naturaleza. Es un concepto, digamos, que está no estrictamente, pero fuertemente vinculado con lo que es el campo de la antropología. El campo de la antropología vincula, digamos, la definición a, yo podría decir, una dialéctica entre estas tres definiciones, pero, digamos, lo que no termina de quedar muchas veces en evidencia es cómo de alguna manera institucionalmente trabaja esta conceptualización en detrimento de algunas situaciones que son como los procesos singulares o la producción de sentido de ciertas actividades que no son absorbidas por instituciones normativizadas, promoviendo de alguna manera el consumo de ciertos bienes y así generando una especie de subjetividad colectiva masificada. Vuelvo a repetir esto.
instituciones de cultura trabajan de alguna manera para generar una subjetividad que termina siendo inconsciente de su propia práctica. Tenemos por un lado estas definiciones del cultivo del espíritu, en donde se le asigna un valor a una actividad, un valor que en principio es de reconocimiento social. Hay unos que cultivan su espíritu y otros que no. Obviamente a los ojos de las élites y a los ojos de los centros de poder, que no se cultive el espíritu, claramente es la práctica, digamos, falta de mérito, ¿no? A la que no se le asignaría un mérito. Pero aparece este concepto de alma social colectiva, que lo que hace es vincular, ¿sí?, a aquellos y a aquellas que no han cultivado su espíritu en un contexto de, podríamos llamarle, civilización, ¿no? Entonces todo el mundo tendría cultura. Todo el mundo tendría cultura porque estamos dentro de este colectivo cultural, pero no todos practicaríamos un cultivo del espíritu, ¿sí? Bien, frente a esta situación, lo que dicen les es que aparece un nuevo concepto, un nuevo movimiento, un nuevo proceso, cultura, que tiene que ver con la cultura de masa. ¿Cómo trabaja esa cultura de masa? Promovida por instituciones. Estas instituciones lo que hacen es seleccionar cierta actividad productora de sentido, productora de bienes, de manera que fomenta, ¿sí?, cierta producción, cierta circulación, y a la vez construye subjetividad social, pero también construye una subjetividad que no es una subjetividad autoproducida, sino producente. Diríamos que las instituciones lo que hacen es, de alguna manera, construir subjetividad, la producción y para el consumo de bienes que no parecerían ser elegidos por el propio deseo, sino más bien a estos colectivos culturales. Bien, ¿por qué traigo este texto? Me pareció interesante, considerando el museo como institución, las instancias en donde el arte se institucionaliza, cómo de alguna manera se promueven prácticas que están de alguna manera hegemónicamente tenidas por estos conceptos de cultura mercancía, o cómo por el contrario rechazan entonces, teniendo apertura a nuevas codificaciones, a nuevos modos, ¿sí?, nuevos modos de la producción, nuevos modos de la producción de sentido, vuelvo a decir, ¿no? Porque acá estamos pensando en la cultura como la producción de sentido para actividades que pueden ser singulares o colectivas, vinculadas con el territorio, que están ineludiblemente vinculadas a la política, ¿no? Entonces, repito, la trampa sucede justamente porque en este tercer concepto de cultura, que es el concepto de cultura mercancía, se desvincula con las condiciones que han gestado esas prácticas, ¿no? El deseo parece obturado por la aparición de un mandato al consumo cultural, ¿no? Entonces, digamos, lo cultural se aparece como este campo gigante de bienes consumibles por todos. Entonces me vuelvo a hacer la pregunta, que me parece que retomemos si quieren al final: ¿qué mediación establece el museo entre naturaleza y cultura como institución que de alguna manera promueve la cultura en alguno de estos sentidos, o cómo no las promueve, y cómo también circulamos en otras instituciones promoviendo este u otro sentido de cultura
rechazando tal vez algunas prácticas e incentivando otras. Y por último, quería pensar la mediación, o al menos traer un texto, que es la mediación entre naturaleza y cultura a partir de la sexualidad. También promovida por una lectura de este último mes, que es el texto del cultivo de los gestos de André Autrepou. Autrepou así está de alguna manera queriendo pensar el trabajo, pero corriéndose de recorridos que ya han sido elaborados, que podríamos pensarlos como un recorrido ya hecho que él no quiere hacer, la historia de los objetos técnicos, es decir, la historia de las artefactualidades, los artefactos, y otra historia que él no quiere recorrer es la historia de las chicas, de las instituciones, vinculadas siempre con la historia del trabajo. Lo que él dice es que no se ha hecho un recorrido, y entonces esto quiere como promover, un recorrido de pensar un trabajo a partir del objeto, ¿no? Entonces él en ese texto lo que hace es distinguir una sexualidad occidental de una sexualidad oriental. Y a raíz de esto también quiero decir, sobre lo que vengo diciendo, ¿no? Que hay que pensar siempre que los filósofos que menciono tratan más bien de un panorama occidental y no de uno oriental. En el panorama oriental, digamos, que nos trae Baudrillard, podemos hablar de sexualidades de la inmanencia. Esto quiere decir sexualidades que están más bien vinculadas con plantar arroz, cosechar ñame, meter las manos en la tierra, y cómo meter las manos en la tierra, a diferencia de la trascendencia occidental, en donde se cría animales y se siembra trigo. No voy a adentrar esta cuestión, porque me parece que vale la pena mencionarlo. La vinculación con la animalidad claramente no es la misma en Occidente que en Oriente, ¿no? El dominio, digamos, que Occidente establece sobre la animalidad, desde, digamos, la existencia de humanos, fomenta esta idea de la sexualidad de la trascendencia. Esta sexualidad de la trascendencia obviamente tiene varios momentos. Podemos hablar de sacrificio, podemos hablar ritual, podemos hablar de ingesta animal, podemos hablar de caza de animales, podemos hablar de un montón de instancias de la vinculación con el animal y el maltrato animal, que precisamente tienen, digamos, vinculación con la temática, porque desde la modernidad, digamos, la configuración de lo animal ha quedado marcada hasta nuestros días. Bien, entonces, ¿qué quiero hacer con esta cuestión, digamos, de la sexualidad acá? Me parece interesante traer este texto porque precisamente es un texto que incluso tiene coordenadas que atañen a la temática, pero también me parece que es un texto que habilita una perspectiva que tiene que ver con la deconstrucción, lo que yo proponía en algún punto al inicio de la charla, incluso con un texto que les circulé para que hagamos la invitación a esta charla, que tiene que ver con cómo podemos situarnos, digo, qué perspectiva podemos adoptar, habiendo dado cuenta ya de que estamos encontrándonos con una conceptualidad de naturaleza ya objetivada, un estado, digamos, real de la situación en donde nos encontramos con graves problemas naturales, y por otro lado, con condiciones de la naturaleza, de la comunidad, que de alguna manera arrastran problemas vinculados con la subjetividad, es decir, problemas económicos, políticos y sociales, y que de alguna manera ya son del orden del día, digo, no podemos hacer como si no estuviese sucediendo la catástrofe. Este texto me parece bellísimo, el de Autrepou, porque de alguna manera lo que hace es proponer una perspectiva que es sumamente relacional
y de vinculación gestual, atendiendo precisamente a lo gestual, a lo procesual, a este lugar del intersticio entre humanos, animales y vegetales. Bueno, podría explicar mucho más, pero también quería como pasar otro momento, pero a lo que voy es, me interesaría también que nos preguntemos cómo a partir de los gestos, las corporalidades se vinculan con la naturaleza, y qué tipo de cultura estamos de alguna manera generando y proponemos una mirada que atienda simplemente a los gestos, pero considerando los gestos más allá de aquello que entendemos por sentido común como gesto, es decir, solemos entender el gesto como una especie de, ¿cómo se dice? Tuvo un gesto, tuvo un buen gesto, mirá qué gesto que tuvo, ¿no? Como si tuviera un sobrante de buena onda o sobrante de copadez, cuando en verdad estamos queriendo entender acá a la gestualidad como un carácter enteramente positivístico, relacional, consciente y que de alguna manera vaya más allá de la romantización de la naturaleza, que vaya más allá de la objetividad de la naturaleza, por supuesto, y que tenga que ver con esa reciprocidad que Merleau-Ponty recuperaba de Schelling, que tiene que ver con que en tanto tocamos, estamos siendo tocados, entonces nuestra vinculación con la naturaleza no es una vinculación con algo que en principio se nos presenta como muerto, se nos presenta como malmente alejado, sino como una relación, la sexualidad como una relación entre materia, energía, estoy citando a Bardet, espiritualidad, técnica, instituciones, modos de pensar, relaciones sociales, dinero, modos de organización, políticas, sexualidades y un largo etcétera. Bien, habiendo llegado hasta acá, me interesaba, digamos, esta propuesta de lo gestual como un tercer modo de acercarnos, o acercar, mejor dicho, lo cultural y la naturaleza, como un gesto deconstructivo también, ¿no? Entendiendo la deconstrucción como Derrida la definiera, que tiene que ver con aquel desplazamiento, ¿no? Que lo que hace es desandar la contradicción como un lugar incómodo, desandar la oposición, ¿sí? Desandar la dicotomía. Generalmente las dicotomías, las oposiciones conceptuales, lo que establecen paradigmas de pensamiento que vuelven a las contradicciones poco habitables, cuando en verdad propia acción, el propio proceso, y no simplemente el agente, y esto me parece re importante decirlo, porque la deconstrucción no es un sujeto que va y hace con la naturaleza lo que uno quisiera que le hagan, ¿no? Como restituirle toda su vida, todo su valor, sino más bien como un gesto procesual, como un proceso de pequeños gestos colectivos, para el descentramiento, el desplazamiento entonces de, en este caso, la naturaleza como aquello sumamente dominado y explotado por nosotros. Bueno, habiendo llegado hasta acá, no sé si se volvió un choclo todo, pero me interesaba como recuperar estas tres posibles mediaciones. Quería como volver a recuperar las preguntas que nos han hecho desde el comienzo. Por un lado, ¿qué entendemos por naturaleza? ¿Qué entendemos por cultura? ¿Qué es lo que se piensa en estas definiciones? ¿Por qué naturaleza se nos aparece entonces a veces como aquel indomable espacio soñado al que me voy a retirar en algún momento? Porque tal vez nos estamos olvidando de alguna perspectiva que hable desde así, ¿no? Desde aquellos estados naturales desde donde tal vez no se esté haciendo ciencia, filosofía, sino que se esté haciendo otra cosa que queda por fuera de lo que entendemos como cultura mercancía. ¿Cuánto sobrevive de la mirada cartesiana? ¿Cuánto sobrevive de la mirada schellingiana? ¿Es la mirada schellingiana una argumentación posible para
volver a apropiarnos de los lazos, del cuerpo, del territorio, del deseo. Y por último, ya, digamos, reduciéndolo a el espacio de la exposición, el museo, la obra de arte, me interesaba volver a repetir estas preguntas: ¿cómo es que el arte o la artefactualidad puede de alguna manera hacer el lazo, vincularse, de construir esa dicotomía planteada por la modernidad? ¿Cómo las instituciones entonces fomentan prácticas de construcción del sentido, que promueven una concepción de la cultura en uno u otro sentido, como el cultivo del espíritu, o el cultivo del espíritu de las minorías, o el cultivo de un alma social colectiva que es consciente y se hace cargo de sus deseos? Y por último, ¿qué gestos? ¿Qué tanta conciencia tenemos de los pequeños gestos con los que nos vinculamos en esta cultura con la naturaleza? Para cerrar la exposición, me interesaba compartirles la obra de Francis Alice, un arquitecto belga que se iba a vivir a México y que ha desarrollado una obra en el 97 titulada La paradoja de la praxis. Sometimes making something with nothing, a veces hacer algo lleva a la nada. Lo estoy traduciendo medio mal ahora. Un segundo, a veces, algunas veces hacer algo, sí, hacer algo no lleva a nada, no lleva a nada. Hace unos días, en una instancia así de creación colectiva, apareció esta obra. Un poco la consigna con la que apareció era otra, que tenía que ver con lo procesual, que de alguna manera para mí es interesante retomarlo en vinculación con esta propuesta sexual del hacer arte, pero me pareció que había algo que a mí me llamó mucho la atención y que quedó dándome vueltas, y que cuando estaba preparando esta exposición aparecía, que tiene que ver con el bloque de hielo, ¿no? La obra dura 4 minutos, es un rodeo, ¿sí?, de este bloque de hielo, siendo usado por Francis Alice hasta su desaparición. No me interesaba hacer acá un desarrollo o análisis de obras, pero sí plantear algunas preguntas vinculadas con los procesos artísticos, ¿sí?, la naturaleza, la pregunta con la naturaleza en los procesos artísticos, y la producción de cultura, ¿no?, a partir de consignas como, por ejemplo, lo procesual, pero también la desaparición, ¿sí? Tanto en la literalidad como en lo metafórico, digo, me parece que es una obra que también dialoga muchísimo con una, digamos, militancia ecológica. Este deshielo que nosotros se van a poder ver si vemos el videito, no sé si lo vamos a compartir, pero son 4 minutos caminando por las calles de México. Lentamente desaparece un rectángulo de hielo. Me parece un gesto que es sumamente destructivo en algún punto, pero a la vez productivo de otra cosa, y esta otra cosa es lo que no se puede de alguna manera ver, no se puede nombrar, no se puede archivar, que precisamente es como la desaparición. Me parece que habla de una sexualidad que en principio puede proponer nuevas formas de pensar lo relacional. ¿Qué quiero decir con esto, no? Que en principio me parece una obra sumamente crítica de lo relacional en sentido moderno, ¿sí?, que siempre tiene que ver con que haya algo visible que haga el lazo, cuando en verdad podemos pensar los lazos por fuera de la visibilidad. Y por otro lado, me parece que, sin querer queriendo, porque en los análisis que he visto no hay una vinculación directa con una propuesta, digamos, ecológica, pero creo que todos podemos hacernos una pregunta: ¿qué pasa con este gran hielo que está siendo desaparecido por Francis Alice en 4 minutos por las calles de México? Bueno,
Creo que hablé un montón y sin parar. No sé si quieren que pasemos a una instancia más dialogable, mientras terminamos de ver el videito de San Cesari haciendo su parte. Agus, muchas gracias por el recorrido. Sí, fue intenso en el sentido de que esta dicotomía de naturaleza-cultura viene de larga data, ¿no? En la tradición del pensamiento occidental, entonces, bueno, era lógico que, que tu recorrido sea extenso e intenso en este corto tiempo también que teníamos para abordar este tema, así que, bueno, bienvenido, que quede este material acá para compartir y para promover nuevos pensamientos, nuevas preguntas. Resonaban un montón las palabras de Alejandro Benedetti, que fue con quien estuvimos conversando en el primer, bueno, conversatorio, valga la redundancia, con el que iniciamos este ciclo de conversatorios sobre territorio, y concluíamos que, bueno, que un territorio es un espacio de producción de sentido colectivo, ¿no? Que no está ajeno a la conflictividad y a las disputas de poder, ¿no? Entonces nos preguntábamos justamente cómo hacer las fronteras de una institución como el museo más permeables para que esa producción de sentido sea abarcativa y no tan restringida, ¿no? Esa era la pregunta con la que nos habíamos quedado y que resonó bastante en tus planteos, así que bueno, bien contentas por eso. Y es un problema que se presenta, no sé si vos lo habías pensado, te acercaste a alguna reflexión, cómo puede una institución, por ejemplo, como el museo, generar más aperturas a estas nuevas maneras de vincularse con el territorio, y en ese sentido, una manera diferente de acercarse a esta relación con el contexto que concebimos naturaleza sin sentirlo ajeno a la cultura, ¿no? Sin generar esta sensación de estar percibiendo la naturaleza como una mercancía más, ¿no? Incluso a través de prácticas artísticas que pueden llegar a reproducir esta misma lógica. No sé si vos habías estado pensando un poco eh, en esto, en alguna respuesta o a través de alguna práctica artística puntual, más allá de esta que nos traes acá de Francis Sales. Bueno, la cuestión de los ejercicios, viste, que llamaba el título, era un poco como apuntar a pensar, ¿no? ¿Cuántas prácticas pueden pueden sonar, digamos, hacer consonancia al mismo tiempo en el mismo lugar, convocadas por el museo o autoconvocadas para promover en ese sentido como otra forma de vincularnos con el arte. En este momento estoy como con Nicolás también, con nuestro proyecto MO, desarrollando, estamos ahí como comenzando a trabajar en una obra que plantea llevar al museo la salud, ¿no? Es un proyecto que todavía se está como gestando, pero ahí estamos como pensando en la posibilidad de si es posible de cruzar espacios vinculados con la terapia y el acompañamiento de pacientes calidades enfermas, con propuestas artísticas que vayan más allá incluso como de lo terapéutico y propongan entonces como tensiones discursivas y miradas culturales que se corran, ¿no? Como de lo que estamos acostumbrados. Pero volviendo sobre qué he estado pensando,
La verdad es que es como una pregunta que siempre creo que cuando se lanza la voz hay algo que para mí enseguida está capturado por lo que queremos hacer entender por cultura, ¿no? Como que hay como unos eslogans ahí vinculados con la cultura en general que siempre para mí terminan como atrapados por esa idea de queremos abrir, pero en ese querer abrir hay un horizonte cultural que parece estar traicionando un poco como a la invitación, ¿no? Porque para mí en ese sentido como que la emergencia de la singularidad siempre termina siendo disruptiva, ¿no? Como inesperada, callejera muchas veces, luego es invitada por el museo, ¿no? Como es el museo de ese tipo de acontecimientos, y es difícil pensarlo desde un lugar más, no sé, macro, político desde la que es una política, no es una política o una estrategia política pública, ¿no? Eh, pero creo que los intersticios, como repito, ¿no? Como son espacios en donde la posibilidad de abrir formas de la vinculación y seguir rasgando como la idea de lo que es el arte, qué es una obra de arte, qué es esa de sobra, insistir como en esas posibilidades de lo performático tal vez, como incluso desde diferentes áreas, ¿no? Más allá incluso como la corporalidad, el centro de la escena, pensando en las gráficas, digo, hay una variedad de posibilidades del desborde artístico que me parece que habilita de alguna manera como lo singular propio de lo cultural, a veces como no todavía asumido en esta cultura mercancía. Pero bueno, a la vez vivimos en un mundo en donde todo lo novedoso siempre es absorbido, ¿no? En este nuevo Pac-Man productor de novedades, vueltas, eh, bien deseables. Bueno, ahí está como me parece un poco más difícil pensarlo, cómo resistir a eso, ¿no? Pero digo, desde el museo me parece que con una lectura por ahí atenta a ciertas cuestiones que suceden en el límite, eh, es posible tal vez, aunque sea como que vamos a proponer un diálogo. Pero aún así digo, no es una respuesta a esto, ¿eh? Es más bien una pregunta. ¿Vos, Juli, cómo lo pensás? No, estábamos pensando que, bueno, el año pasado trabajamos sobre corporalidad durante todo el año, y algo que, bueno, y en ese marco estaba el conversatorio que tuvimos con Marie Bardet, al que vos retomabas, para pensar esto de los intersticios, ¿no? Y cómo tomamos el eje de corporalidad, porque, bueno, fue justo el foco puesto a partir de la pandemia, la vulnerabilidad del cuerpo, y cómo el cuerpo vulnerable se abre también, se abrieron a pensar y a reflexionar un montón de coordenadas que, digamos, esas reflexiones que ya se venían dando en distintos campos, desde lo artístico, desde los académicos, desde investigaciones, etcétera, se empiezan a escuchar en medios que son de comunicación masivas también, ¿no? Y cómo la vulnerabilidad, o sea, ahí percibimos más que nada que convivimos, que somos naturaleza también, ¿no? Entonces, y cómo nuestra relación con nuestro entorno es conflictivo, es de apropiación, y en esos momentos donde los cuerpos se recluyeron en sus hogares, de repente aparecieron manifestaciones de eso a lo que nos considerábamos como ajenos, que empezaban, no sé, animales que se metían en las ciudades a transitarlas de una manera que cuando las personas realizan su cotidianidad no lo hacen, etcétera, ¿no? Y se empezaron a ver cielos más limpios. Bueno, y cómo estos momentos que estamos viviendo y atravesando, también en esta cotidianidad que estamos viviendo, como si la pandemia se hubiese dispersado, no sé si estamos reflexionando del todo acerca de lo que estuvimos atravesando y las consecuencias, o pensando en qué nos está pasando con esta retirada o posible retirada de una pandemia, y
Y me parece que esto de, o el temor de que se refuerce estas concepciones de cultura y naturaleza como mercancía, ¿no? Producciones de sentido como mercancías, todo eso nos haga perder la potencia de todas esas coordenadas que se abrieron en estos 2 años de pandemia, ¿no? Eso me asusta, y creo que todo lo que estuviste comentando acá, no sé, me genera más preguntas y ganas de indagar, y sobre todo abriste ahí una lista de autores y para seguir, de bibliografía, que estaría bueno una sugerencia que por ahí la compartas y la compartamos después en el chat del conversatorio, para que las personas, no sé, que se sintieron también convocadas a continuar leyendo y pensando, puedan acceder a ella. Así que pensar. Dale, subo la publicación, así queda disponible, y comparto totalmente tus impresiones vinculadas con algunas preguntas que no sé qué te pasa a vos, pero a mí me generan un poco de vértigo, que tienen que ver, sí, con un poco como la resaca, que todavía no está en resaca, porque al día de hoy, no sé, conozco gente que está enferma de COVID hoy, pero bueno, estamos viviendo en un mundo post-COVID, post-pandémico, pero a la vez es un mundo con cierta vieja normalidad, pero más allá de eso sí que las preguntas por los cuerpos en encierro, y en ese sentido como la naturaleza para mí fue como un eslogan o una pregunta a hacerse, ¿no? Como un estado en la naturaleza, pero un estado salvaje. Para mí es como que se venía mucho la idea de me reto al campo, me voy de la ciudad, no puedo ir. Por eso traía esa pregunta, ¿no? Como que de una manera, ese tipo de preguntas también me generaban como otra pregunta, que era, ¿alguna vez pudimos imaginarnos lo que es vivir en el campo, no? Digo, no, a veces son como deseos lanzados así, no sé, a veces siento como que le falta como las condiciones de existencia, ¿no? A ese tipo de deseos que preguntas desde el lugar, quiero decir, desde el momento en que pensamos en el campo, cuántas veces hemos estado en el campo como para efectivamente desearlo, porque efectivamente digo, pues podemos quedarnos en la ciudad, pero me gustaría también estar sentada acá con alguien que pueda como contarnos su experiencia de cómo es vivir efectivamente en el campo, ¿no? Entonces la naturaleza apareció como ese gran orden, como decía, del paraíso posible, retirarnos al bosque, y bueno, parece que es interesante repensar o hacerle preguntas un poco desde dónde se desea, ¿no? Y ese tipo de retiradas. Bueno, nada, no quiero seguir insistiendo sobre lo mismo, pero comparto un poco de tus impresiones y de dudas, ¿no? De preguntas y ganas de seguir escarbando. Bueno, Agustina, muchas gracias. Gracias por conversar con nosotros, por abrirnos la cabeza, por plantearnos todas esta dicotomía, por supuesto, y todas estas definiciones que estamos ya relacionando a los otros conversatorios, y también la importancia de esta oportunidad, ya que es hicimos como una muestra integral en donde hay una visión diferente en cada uno de los espacios, en el Medasur, en el Museo Provincial de Artes y en el Museo del Gorosco, del mismo concepto, y se puede, digamos, recorrer aún la de Medasur y la de Olga, y después, bueno, hay mucho testimonio y mucha documentación y fotos y demás de lo que fue la nuestra, como para seguir indagando en este análisis y en estas interpretaciones, estas lecturas, para sacar buenas conclusiones y que nos van a servir a nosotros también para profundizar en este eje curatorial de este año, más sobre el fin de año cuando estemos con las conclusiones. Así que bueno, nada, agradecerte. Después, bueno, estaremos actualizando todos los videos en el canal de YouTube, que tenemos mucho trabajo ahí también por hacer, en donde ya te vas a poder ver. Y bueno, invitar a la gente también a verlos. Así que nada, agradecerte, saludarte, y bueno, y
invitar a todo el mundo al museo a partir de la semana que viene con la nueva muestra, y con esto ya damos el cierre a todo lo que fue Naturaleza y Cultura. Muchas gracias.